¿sí? Estamos en el proceso de saludo para dar inicio a nuestro evento. Este es el tercer grupo que tenemos el día de hoy con respecto al mismo tema y con el que estamos cerrando el tema de lineamientos frente a COVID. Perfecto. En este momento, luego de haber realizado nuestro saludo, ahora sí les pido que podamos apagar nuestras cámaras para que les pueda ayudar también en la reducción del uso de ancho de banda. Algunos ya están hasta con su fondo, con el helicóptero, bien Javier con el fondo. Y yo también voy a desactivar mi cámara para que podamos tener las mejores facilidades de conexión. Deseo que me confirmen en este momento si pueden ya visualizar las diapositivas. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Entonces significa que estamos todos ya sintonizados para dar inicio. El tema que nos trae el día de hoy es lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19. Hoy día, bienvenidos, 11 de mayo del 2020. Voy indicándoles, el medio de comunicación es a través del chat, a través de ello puedo hacer el seguimiento si es que de repente se va la señal, si es que no se escucha, etc, etc. Gracias a todos ustedes. Siempre inicio presentándome para todos aquellos que recién me vienen conociendo. Mi nombre es Marcos Antonio Colonia Romero. Soy ingeniero industrial de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho. Actualmente estoy cursando un MBA en la Universidad Tecnológica de Perú. Tengo estudios de posgrado como un máster de prevención de riesgos laborales, estudios en habilidades directivas, sistemas integrados de gestión, sistemas contra incendio en edificaciones, seguridad y salud ocupacional, gestión de emergencias, crisis, continuidad de negocios y gestión de riesgos y seguros de seguridad y salud en el trabajo. Y actualmente cuento con un promedio de 10 años de experiencia en el sector industrial, retail, hidrocarburos y servicios. Actualmente, ¿a qué me estoy dedicando? Pues soy facilitador, soy instructor, consultor y auditor de las normas ISO 45001, ISO 9001, ISO 22301, ISO 37001, ISO 14001, SA 8000, ISO 26000 e ISO 31000, certificado por SGS Academy, IRCA, PSB y Dream International. El objetivo también de este evento es que nosotros podamos seguir en una constante comunicación para poder seguir compartiendo conocimientos. Por tal, también les dejo mis redes para seguir en contacto en adelante. De la misma forma, les estoy dejando mi número telefónico y mi correo electrónico. Dada la presentación, es importante comentarles cómo es el contenido para el curso del día de hoy. Vamos a iniciar este curso haciendo un foro. Para este foro tenemos una pregunta del día. Lo adecuado es que todos podamos ingresar a la plataforma donde vamos a hacer este foro y podamos compartir con respecto a la pregunta del día. Luego del foro vamos a proceder al desarrollo tal y como lo tenemos proyectado con diapositivas que se han preparado para ustedes el día de hoy, que esperamos que sea de gran apoyo para ustedes. Desde ya les digo, las diapositivas se van a enviar a todos ustedes a través de sus correos, por lo tal, lo adecuado sería que podamos prestar la mayor atención posible. Luego del desarrollo de estas diapositivas, vamos a hacer una ronda de preguntas y vamos a aprovechar la participación. ¿Por qué es importante esto? Porque, seamos sinceros, hemos estado en una semana de constante actualización normativa respecto a COVID-19. Entonces, lo más probable es que mientras que yo estaba dictando durante el día, puede que también hayan salido nuevas normativas, y lo adecuado es que en el proceso de participación podamos reactualizarnos con ciertos puntos. Entonces, es necesario también ese feedback. Luego de ello, vamos a proceder con una evaluación de aprendizaje. Y valga decir, tenemos preparado para ustedes en esta evaluación un sorteo de becas, que también las vamos a mencionar cuando lleguemos a este punto. Y por último, la parte que para nosotros es muy importante obtener de ustedes es una encuesta de satisfacción, donde ustedes puedan demostrarnos o puedan darnos a entender
cuáles han sido las capacidades que hemos tenido para llegar a ustedes y en qué cosa podemos seguir mejorando para los webinars gratuitos para ustedes. ¿Sí? Entonces, sin más y entendiendo cuál es el contenido, el tema que nos trae el día de hoy. Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores. Esto, directamente hablado con riesgo de exposición a COVID-19. Para ello, vamos a iniciar con nuestro foro del día. Bueno, en este caso ya de la noche. La pregunta de este foro es, ¿qué opinas respecto a las normas de prevención ante el COVID-19? Y para llenar este foro les voy a pedir que todos podamos ingresar a www.menti.com y utilizamos el código 37613. Repito, para hacer este foro, todos ingresamos en este momento a www.menti.com y utilizamos el código 37613. Para que podamos hacer el foro del día. Y listo, estamos acá. La página, repito, donde van a ingresar, no necesitan instalar absolutamente nada. De frente desde su buscador, www.menti.com, y utilizamos el código 37613 y colocamos ¿qué opinas respecto a las normativas o a las normas que se vienen presentando respecto a la prevención ante el COVID-19? Primera que podemos visualizar, nos dicen que es bastante asertivo. Somos 94 participantes y esperamos también sus criterios y sus puntos de vista frente al foro del día de hoy. ¿Qué opinas respecto a las normas de prevención ante el COVID-19? ¿Son preventivas? ¿Relacionadas a la salud? ¿Son importantes? ¿Son necesarias? Efectivamente, necesarias. ¿Es una guía de control? Sí, porque nos está proporcionando medidas de control. ¿Es de acuerdo a la necesidad? Está orientado al tema de prevención. Son preventivas. La palabrita que sigue generando el centro de todas estas ideas es que son preventivas. Y esto es muy importante. Y durante el proceso de esta capacitación lo voy a seguir insistiendo. Estas normas no dejan de ser preventivas. No son lineamientos que puedan eliminar la causa de raíz del peligro o el riesgo. Por tal, no van a permitir que podamos eliminar ese posible riesgo de contagio. ¿Tiene algunas falencias? Efectivamente. Yo estimo que, como ustedes, de los que se encuentran presentes, habrán estado como yo, que ya han querido tirar la toalla con la cantidad de normativas que en solo una semana han podido darse. Asimismo, las actualizaciones frente a ciertos puntos de alta discusión, el uso de terminologías que en algunos casos no terminan de ser completamente claras. Es controversial, requieren compromiso, efectivamente. Están muy desordenadas. Y me auno a esa moción. Y ahí podemos hacer de repente un comentario. Seamos sinceros, nuestras normativas peruanas en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, a pesar del tiempo que ha habido y la dedicación y la demora que han tenido de salir estas normativas, aún así imagínense que hay hay no coherencias dentro de la misma normativa, así como vacíos legales. Si eso demoró de esta forma, imagínense estas normativas que están saliendo de un momento a otro con tanta rapidez. Definitivamente van a tener esas incongruencias, esas descoordinaciones y también, por ende, términos por definir como vacíos legales también. Requieren compromiso, tienen falencias, efectivamente, y para eso estamos los profesionales, para poder ver. Tengan en cuenta también que a pesar de las falencias que la normativa pueda tener, lo que se busca es aquel beneficio que le pueda generar mayor protección al trabajador.
frente a ese enfoque que ya venimos trayendo desde el sistema de gestión Ley 29783. Controversial, muchas dudas, son muy cambiantes, efectivamente son muy cambiantes. En algunos casos, lo que dicen por el chat también es cierto, la mayoría son copias de normas extranjeras. Y sí, si se percatan, muchas de nuestras normativas incluso se han lanzado como proyectos de ley, y esos proyectos de ley en otros países justo hace semanas habían sido promovidos, habían sido aprobados y también habían sido en algunos casos rechazados. Tal es el caso que tenemos una normativa o una propuesta de proyecto de ingresar el COVID-19 como una enfermedad ocupacional o a la lista de enfermedades profesionales. Lo que se dio en Ecuador, y sin embargo hace unas semanas atrás le dieron de baja esa normativa porque ya no consideran al COVID-19 como una enfermedad profesional. Entonces, acá hay bastante, como repito, incoherencias, y el objetivo final, a pesar de todas las ideas que podamos tener, es que lo que se busca es la protección del trabajador, lo que más beneficie al trabajador en materia preventiva. Definitivamente, todos somos parte de una empresa y tenemos que ver los beneficios de una empresa, pero frente a la integridad, frente a la salud, frente a la vida en esta situación, eso es lo que va a primar, el bienestar del trabajador. Y vamos a ver también por qué, ¿no? Excelente. Volvemos a nuestro material de trabajo. Gracias a todos aquellos, ya somos 100 participantes. Gracias a todos aquellos que se siguen conectando, y bueno, en este caso ya tenemos la sala completamente llena. Hemos tenido, como les menciono, 3 horarios. En cada horario hemos tenido un promedio de 80 a 70 participantes. Muy buena acogida que hemos tenido el día de hoy. Espero que todos se lleven el conocimiento que con la mejor intención se está compartiendo para con ustedes. Para alinearnos todos con respecto al mismo tema, vamos a ver primero que nada qué es el coronavirus y qué cosa es el COVID-19. El coronavirus COV, o en este caso, dado el nombre a este coronavirus que ya viene siendo estudiado, SARS-CoV-2, son una amplia familia en realidad los coronavirus. Son familias de virus que pueden causar diversas afecciones, desde un resfriado común hasta infecciones respiratorias graves. Ahora, actualmente se investiga este coronavirus, como repito, que es el SARS-CoV-2, surgido en la ciudad de Wuhan, China, al que se le ha denominado la enfermedad que produce COVID-19. Y si nos alineamos, CO significa corona, V significa virus, D es de enfermedad en inglés, dice, y 19 es del año. En este caso la Organización Mundial de la Salud lo publica, lo considera como un virus ya detectado, una enfermedad ya detectada, el 31 de diciembre del 2019. Y es por eso, efectivamente, que tiene esta numeración de año. Con respecto a esta enfermedad, el 80% de los casos presentados en el mundo se presentan como una gripe normal y son fáciles de manejar, el 80%. Sin embargo, el 20% puede ser una complicación menor. De ellos, un 10% normalmente está requiriendo hospitalización. Y eso que todavía no se ha estimado cuántos son los casos, el porcentaje de casos que son asintomáticos. En otras palabras, que tienen el virus pero que no presentan ningún síntoma y por ende es difícil de detectar. ¿Cómo se transmite? Bueno, definitivamente la transmisión se da desde el momento que hay una persona que ya ha sido contagiada, o en este caso que ya posee el virus. Esta persona que posee el virus puede propagar a través de las gotitas que expulsa la persona enferma definitivamente al momento de hacer 3 eventos importantes. Al momento que esta persona habla, al momento que tose y al momento que estornuda. Entonces, si nosotros entráramos en contacto con estas gotitas que poseen el virus de la persona enferma, pues pudiéramos quedar también contagiados. Y vamos a ver todavía las fuentes. Ahora, estas gotitas, si bien es cierto, también pueden ser inhaladas por estar directamente con una persona que está enferma, o si es que tenemos contacto
a través de las superficies donde se pudieron haber quedado pegadas estas gotas. Superficies como cuáles. Por ejemplo, ¿en qué área de trabajo no tenemos, por ejemplo, barandas? ¿Y cuál es la frecuencia de uso de las barandas? Por ahí una compañera publicaba en estos días la recomendación en estos tiempos definitivamente es evitar el uso de barandas. En estos tiempos. Y valga decir, de cierta forma también nos vamos contradiciendo en el proceso, viendo prioridades, porque sabemos que la baranda es un elemento de seguridad de forma obligatoria cuando uno transita por las escaleras, pero frente a esta situación hay que tomar prioridades. Otros tipos de superficies, como por ejemplo sillas, mesas, en los comedores, valga decir, los hornos microondas, los refrigeradores, etc. En oficinas tenemos los equipos celulares, los elementos de oficina como los lapiceros, los files, los papeles en sí. Cuando entramos de ambiente a ambiente, las manijas de las puertas, las chapas. En áreas de trabajo operativas, pues tenemos los lockers. Y bueno, en realidad en diferentes actividades de trabajo de todos los que en este momento se encuentran conectados a esta capacitación, se estarán poniendo a pensar todos los distintos materiales que dentro de nuestras organizaciones tenemos donde se pudiera dar el contacto de superficie. Ahora, para nosotros contagiarnos de este virus, definitivamente este virus tiene que ingresar a través de 3 fuentes. Cuando nos tocamos los ojos, la nariz y la boca. Y esto porque justamente nos llevamos las manos a estas partes del cuerpo sin lavarlos adecuadamente. Y nuevamente caemos y la gran necesidad es la limpieza, es el lavado correcto de manos. No se transmite a través de otros medios, no nos contagiamos a través de otros medios. Saquémonos la idea, porque también hay personas que han pensado lo mismo, que de repente el virus se contagia a través de la piel, que se contagia a través de repente hasta de la mirada, y no, son cosas demasiado exageradas. Lo lógico y lo estudiado y ya lo verificado es que se contagia a través de las mucosidades que tenemos en los ojos, en la nariz y en la boca, a través de estos fluidos. Lo que comentaba hace poco, salió en el diario El Peruano, ya hay bastantes comentarios al respecto. Delito contra la salud. Mencionan que las empresas responderán si trabajadores se contagian por incumplimiento de medidas sanitarias. Y valga decir que en el estado de emergencia rigen solo las normas de seguridad contra el COVID-19. Y algunas están siendo hasta este momento aún aclaradas porque se está dando la prioridad a esta coyuntura COVID-19. Los funcionarios, en este caso los empleadores también, podrían ser investigados por delitos al incumplir las normas contra el COVID-19. ¿Delitos como cuáles? Como por ejemplo el delito de atentado contra las condiciones de seguridad y salud al momento de poner en riesgo la salud y vida de los trabajadores. Asimismo, también pueden ser acusados por el delito de incumplimiento de medidas sanitarias, al no estar operando bajo el cumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas por el gobierno, las cuales vamos a revisar y que hasta ese momento que sale esto hace una semana, solo poseíamos la resolución ministerial 055-2020, que nos daba la guía básica de medidas de prevención para las actividades de trabajo, la 055-2020. Que es en función de esta 055, de esta resolución ministerial, que también se han considerado los lineamientos que hoy día vamos a estudiar. Y bien, iniciamos. Y para eso les voy a ir explicando. Vamos a ver los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19. Esta está basada básicamente en la resolución ministerial 239-2020 del MINSA, la cual la semana pasada ya fue modificada por la resolución ministerial 265-2020 MINSA. Y el día de ayer, ciertos puntos han sido confirmados y han sido también modificados a través del decreto legislativo número 1499 y el decreto supremo 083-2020 PCM. Entonces, en el proceso de esta capacitación, cuando ustedes vean los textos en negrita, nos estamos refiriendo y enfocando directamente en la resolución ministerial 239-2020. Cuando vean textos de color rojo, nos estamos refiriendo a modificatorias que ha habido a través de la resolución ministerial 265-2020 MINSA. Cuando veamos textos azules, hay modificatorias que hemos tenido por el decreto legislativo 1499, y lo he puesto de textos azules, y textos verdes, aquellos que ya han sido modificados por el decreto supremo 083-2020.
Hasta aquí. Quiero asegurarme si todos me escuchan, me escriben en el chat que todos estamos bien, me ponen sí, por favor. Excelente. Si alguien se va durmiendo, me avisa para que nos ayudemos todos a despertarnos un poco. Perfecto, muchas gracias. Entonces, cuando hablamos de los lineamientos, primero que nada, esta normativa, la 239 de 2020 del MINSA, tiene finalidad y tiene objetivos. Y nos vamos a enfocar en este momento a los objetivos. Tiene un objetivo general y nos muestra 3 objetivos específicos. Y más o menos comentarles, algunos que ya se están dedicando a la elaboración de los planes de prevención COVID, están considerando en su mayoría estos mismos objetivos dentro de sus planes y los están adaptando simplemente a la organización, en la cual en algunos casos he sabido ver que les están colocando, por ejemplo, en el caso del objetivo específico central, establecer lineamientos para el ingreso y la incorporación al trabajo en la empresa tal. Entonces, puede ser y es aceptable de esta forma, sin embargo, también es necesario poder adaptarlo y ser aún más específicos a las realidades de nuestras empresas. Eso sería lo adecuado. Entonces, con respecto al objetivo general, el objetivo general de esta normativa es establecer los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo a exposición a SARS-CoV-2, COVID-19. Si ven ahí hay un texto con el número 2 porque ha sido un cambio menor, pero sin embargo ha sido una modificatoria que también hemos tenido, puesto que obviaron colocarle el nombre adecuado en la normativa anterior. Objetivos específicos. Establecer lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores que realizan actividades durante la pandemia. Acá consideramos aquellos que ya vienen laborando, aquellos que son de actividades esenciales y aquellos que van a venir realizando actividades a raíz de esta primera fase de reactivación económica, que ciertas actividades de ciertos sectores van a empezar ya también a hacer actividades de trabajo. Ya por ahí en las redes, en los grupos de WhatsApp, en todos estamos viendo, por ejemplo, que ya hasta las pollerías están lanzándose para inicio de actividades el día de mañana. Comprenderán entonces que la coyuntura, la necesidad de estos planes es bastante requerido y por tal también hay que ser bastante profesional al momento de hacer la realización. Segundo objetivo específico es establecer lineamientos para el regreso y reincorporación al trabajo. Y aquí vamos a hablar básicamente de aquellos que por primera vez se van a reincorporar al trabajo y también aquellos que de repente fueron detectados con ciertos síntomas de COVID o tuvieron el COVID, pasaron el tiempo prudencial y normado y dentro de estos lineamientos y después de ese proceso de aislamiento van a volver a su actividad de trabajo. Pues los criterios, los lineamientos también están dados acá, es uno de los objetivos. Y luego de haber establecido los lineamientos, nos genera un tercer objetivo específico que está orientado a la garantización, a garantizar que esto se sostenga, que sea sostenible. Las medidas de vigilancia preventivas y de control, las cuales han sido adoptadas para evitar la transmisibilidad del SARS-CoV-2, COVID-19. Ámbito de aplicación. Desde ya les adelanto, esto aplica a todos aquellos que van a hacer actividad de trabajo. Entonces, para dejarlo más claro, según lo que la norma nos menciona, aplica a las personas naturales. Por ahí en grupos anteriores me decía, si yo soy persona natural con negocio, ¿aplica? Sí, la norma ya lo dio. Personas naturales, jurídicas que desarrollan actividades económicas. Basta que desarrolles actividad económica y más aún si vas a estar en plena actividad. Aquellos servidores y funcionarios del sector público, entes del Estado, y nos lo vuelve a confirmar acá en esta tercera, que también está en este ámbito de aplicación todo personal con vínculo laboral y contractual en el sector público y privado según corresponda. Significa también que toda empresa con razón social que tiene trabajadores bajo su cargo está obligado a cumplir con estos lineamientos en materia de prevención del COVID-19. Cuando ustedes revisen la norma, y muchos ya lo deben haber revisado, encontrarán que existen múltiples definiciones. Sin embargo, yo he cogido acá 3 en específico. Una, porque hay bastante controversia respecto al término, que de repente acá también puede llegarse a hacer una discusión y es lo adecuado.
y dos porque han sido modificados en varios de sus puntos. Entonces, el primero, por ejemplo, les estoy colocando acá la terminología de descripción de centro de trabajo. La definición de centro de trabajo, según lo que nos menciona la normativa 239-2020, nos dice que la unidad productiva en la que se desarrolla la actividad laboral, o sea, es la unidad productiva en la que se desarrolla la actividad laboral de una organización con la presencia, y lo he puesto en negrita, porque se puede interpretar que cuando hablamos de la presencia de trabajadores se está diciendo solo aquellos trabajadores que están yendo netamente a laborar a este establecimiento, a este centro de trabajo. ¿Por qué digo que es una controversia? Porque la norma en general nos menciona que hay que hacer evaluaciones, hay que hacer análisis de riesgo definitivamente a todos los trabajadores de planilla. Pero cuando vamos a la tablita y ahí de repente empiezan a verse los beneficios a interpretaciones de cada organización, cuando vamos a la tablita de los requerimientos de responsables de seguridad y salud en el trabajo y vemos que en algunos casos nos pide enfermera ahora licenciada, o nos pide médicos, o nos pide que podamos tener un servicio especializado contratado de forma adicional, pues vemos que nos habla de la cantidad de trabajadores por centro de trabajo. Entonces, si vamos a esta terminología, solamente nos estuviera pidiendo los trabajadores que tengan presencia, o los centros de trabajo que tuvieran presencia de trabajadores. Y por ahí en estos días nos consultaban, imaginemos que tenemos 300 trabajadores dentro de mi planilla, pero debido a la coyuntura, 200 van a hacer teletrabajo y solo 100 van a laborar. ¿Me correspondería tener la mayor exigencia o la menor exigencia profesionales en la salud? Es un tema de discusión, pero sin embargo, repito, acá dejo la terminología que también pudiera ser utilizada a favor. El siguiente, y esto sí está mucho más claro, es grupos de riesgo. Dice que grupos de riesgo es el conjunto de personas que presentan características individuales asociadas a mayor riesgo. Hablamos de lo que estaba de moda, personal con vulnerabilidad, ¿no? De complicaciones por COVID-19. Y acá mencionan las personas mayores de, y está de color verde, porque esta fue modificada el día de ayer con el Decreto Supremo 083-2020, que ahora menciona 65 años. La 239-2020, así como su modificatoria, la 265-2020, nos mencionaban 60 años. A partir de 60 años ya se consideraban como personal o grupo de riesgo. Entonces esta modificatoria ahora nos deja que es de 65 años en adelante. Y quienes cuenten con comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares. Dentro de la modificatoria de la 265-2020 se agrega asma, que en algunos casos se había obviado simplemente por edición de texto. Enfermedad pulmonar crónica, de la misma forma se agrega dentro de las modificatorias insuficiencia renal crónica, cáncer, obesidad, y de una vez lo voy adelantando, la 239 inicialmente considera personal grupo de riesgo aquellos que tuvieran el índice de masa corporal mayor a 30. Eso fue hasta el día prácticamente en esta semana, porque ya ha sido cambiado, repito, con la 265-2020 y ahora considera el índice de masa corporal de 40 a más, efectivamente, mayor a 40 a más, que esa es la última actualización que se tiene. Y otros estados de inmunosupresión. Aquí vamos a actualizarnos un poco más. Siguiente término que he considerado también para compartir con ustedes es sobre responsable de seguridad y salud de los trabajadores. Acá también hubo bastante controversia porque si bien la norma lo lanzó el Ministerio de Salud, obvió algunos puntos. La norma que modifica 65 años salió el día de ayer, repito, Decreto Supremo 083-2020 PCM, efectivamente. Entonces, responsable de seguridad y salud de los trabajadores. Mencionaba que es el profesional de la salud, del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Sin embargo, en muchas organizaciones tienes como responsable al ingeniero, al prevencionista, al supervisor, en algunos casos el mismo empleador, y solamente se estaban considerando profesionales de la salud. Y valga decir, ahora que hemos tenido esta modificatoria de la resolución ministerial 265-2020, ya incluso hay actividades que, o ciertos centros de trabajo
que ya no requieren personal de la salud, sino le están entregando esta potestad al empleador. Y al entregarse al empleador, definitivamente como responsable ya no podría tenerse profesional de salud. Por eso ahora se coloca profesional de la salud u otros, para considerar también otro personal que no necesariamente sea un profesional de la salud. Que pertenece al Servicio de Seguridad y Salud de Trabajo, efectivamente, que cumple la función de gestionar la vigilancia de salud de los trabajadores. Y acá también hay un cambio importante, porque solamente se enfocaba aquella salud de los trabajadores bajo el marco de riesgo del COVID-19. Sin embargo, con la modificatoria que ha habido, se recalca que esto es parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que no puede estar desvinculado, a excepción de casos que tengan tercerizados sistemas de gestión. Entonces, agrega que ahora también está en el marco la Ley 29.183, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que ya de por sí esta tiene entre sus funciones prevenir, vigilar y controlar, y ahora también aquellos riesgos del COVID-19. Bien, entonces, antes de hablar de los lineamientos obligatorios de prevención ante el COVID-19, así como los de reinicio de actividades, vamos a hablar sobre los lineamientos preliminares, que se van a ir dando cuenta, aquellos que ya han visto la estructura del plan, se van a ir dando cuenta que está directamente relacionado con parte de la estructura. Por ejemplo, 711, tenemos que previo al inicio de labores, o sea, antes de iniciar labores, todo empleador está en la obligación de implementar las medidas para garantizar la seguridad y salud en el trabajo. Y básicamente cuya finalidad es esencialmente preventiva. Y nos volvemos a enfocar que así tengamos el mejor plan de todos, no dejan de tener esencialmente finalidades preventivas. Ninguna elimina el nivel de riesgo, o disculpen, elimina el riesgo en sí, que es el COVID, ¿no? O el coronavirus, no lo elimina. Las únicas fuentes que pudiéramos considerar como eliminación podrían ser de repente el acceso a la vacuna a nivel nacional, o que de un momento a otro nos digan que ya hay 0 casos en el país, y ahí podríamos decir que el virus no se encontraría. Si no, todo lo demás viene a ser preventivo. Y al ser preventivo puede tener probabilidades de que sea efectivo como no. Entonces no se está efectivamente trabajando a un nivel de 100% control ante el caso. 712. En todo centro laboral, a través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, se elabora el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el trabajo. El mismo que debe ser remitido al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas, en este caso que tengan más de 20 trabajadores, o al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas que tengan menos de 20 trabajadores, según corresponda. Entonces, una vez que el plan ya esté elaborado por iniciativa del empleador, ya sea con profesional especialista, o sea con parte del mismo de personal del Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo interno de la organización, una vez ya elaborado el plan, este se entrega al comité o al supervisor, según sea el caso, y tiene un plazo máximo de 48 horas para remitir su respuesta y o aprobación. 713. El plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo debe incluir, y estas sí son las medidas que vamos a ver directamente en todo el contorno del plan, incluir actividades, acciones e intervenciones que aseguren el cumplimiento de los lineamientos para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo. 714. El plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo debe especificar, y aquí ya le vamos dando forma a los primeros puntos que nos pide la estructura de nuestro famoso plan. A, nos pide el número de trabajadores. Y en este caso está dirigido al número de trabajadores en planilla. B, el riesgo de exposición a COVID-19 por puesto de trabajo. Acá la sugerencia, la máxima sugerencia, es que para que podamos determinar el riesgo de exposición, que definitivamente es antes de cualquier medida de control, ¿sí? Este se puede hacer teniendo en consideración la revisión de las actividades que cada puesto de trabajo realiza. No solamente porque sea un puesto operativo o administrativo o porque sea un operario y de forma global. La sugerencia es que acá se puede hacer un estudio, una revisión detallada de cuáles son esas actividades netamente del puesto para poder determinar si de verdad tiene o no tiene contacto con otras personas. Y en función de eso estamos midiendo el riesgo de exposición, que pudiera ser muy alto, alto, mediano o bajo. C.
las características de vigilancia, prevención y control por riesgo de exposición. Todas las características que pudieran tener estos. 715. Todo empleador debe registrar el plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo en el Ministerio de Salud a través del Sistema Integrado para COVID-19 SICOVID-19. Y aquello que ven tachado es porque en la última modificatoria, la 265-2020, se han eliminado estos puntos del Instituto Nacional de Salud, así como el proceso de remitirlo por mesa de partes virtual. Acá hay bastante controversia que he estado viendo incluso el día de hoy en redes, que algunos piensan que Produce es ahora el que está revisando los planes de vigilancia y prevención COVID-19. No confundamos. Produce es el ente encargado que está viendo la autorización de las actividades que van a iniciar labores. Y esta autorización las está validando con el Decreto Supremo 080-2020, que justamente sale para que a través de su anexo nos dice cuáles serían las actividades que van a empezar en esta primera fase de reactivación económica. Entonces, básicamente Produce lo que está haciendo es la validación y tomando el criterio adecuado para poder incluir otras actividades que pudieran considerarse necesarias, ya sea como actividades esenciales o como parte de esta primera fase de reactivación económica. Aún así, este Decreto Supremo, la 080-2020 PCM, también nos indica que a pesar de que ya estén autorizadas, deben de cumplir con la presentación del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el trabajo con el Ministerio de Salud. Actualmente, si llamas al Ministerio de Salud, vale a decir que es bastante confusión. En algunos casos te dan un correo electrónico para que puedas hacer la entrega o el ingreso del plan. Entonces, estamos en toda esa expectativa. Me imagino que poco a poco se va a ir mejorando el proceso para presentación y aprobación del plan. 716. El plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo será accesible a las entidades de fiscalización. Significa que nuestros amigos de SUNAFIL van a tener que tener acceso a este plan. Y asimismo, dentro de sus competencias, que para eso tiene ese efecto, ellos tienen la posibilidad de hacer la fiscalización que corresponda con respecto a la implementación de dicho plan. Asimismo, tenemos que tener las accesibilidades para el Ministerio de Salud, quien es básicamente quien establece los diferentes niveles de acceso. Aprovecho a comentar aquí que toda información de medidas de prevención frente al COVID-19, el único ente autorizado a nivel nacional para emitir tales medidas de prevención es el Ministerio de Salud. Actualmente estamos acogidos a todas las normas del Ministerio de Salud, que por consecuencia esas también se dirigen en función de lo que emite la Organización Mundial de la Salud. 717. Todo plan recibido en las instancias antes mencionadas, vale a decirlo, constituye el instrumento que permite la verificación ex post de su cumplimiento. Y entramos a lo que de repente muchos ya han estado esperando, porque los lineamientos están enfocados básicamente en la realización del plan para la vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo, COVID-19 en el trabajo. Y quiero lanzar una pregunta en el chat y quiero ver sus comentarios con respecto a ello. Respecto a la diferencia, porque en estos tiempos hemos tenido distintas terminologías que tienen mucha relación directa y que se han usado justamente en todas estas normativas. Diferencias entre lineamiento, protocolo y procedimiento. ¿Cuáles son sus criterios, los criterios que ustedes tienen para diferenciar lineamiento, protocolo y procedimiento? Los leo y los leemos todos. Repito, lineamiento, protocolo y procedimiento. Y vale decir que los tres términos se usan. Y usémoslo de nuestra lógica, porque para eso estamos en realidad, para buscar niveles de interpretación a beneficio de los trabajadores. Y se dan cuenta que empezamos también a tener ciertas referencias, porque, van a decir, entre protocolo y procedimiento especialmente no hay mucha diferencia. A diferencia del lineamiento, porque el lineamiento sí es global.
Son puntos globales, no hay nada en específico con respecto a lineamientos. Y es más, los lineamientos que estamos estudiando, que mencionan esta norma, son la base que ha tenido cada sector para poder publicar sus protocolos sanitarios. O sea, estos protocolos sanitarios han tomado sí o sí como referencia esta normativa, Resolución Ministerial 239-2020, así como su modificatorio. Procedimiento es descripción de actividades de un proceso, protocolo es algo que se tiene que seguir al pie de la letra. Y ya le vamos tomando un poco de forma, porque efectivamente, entre ellos está la gran diferencia. Procedimientos definitivamente son pasos a seguir que son requeridos para hacer ciertas actividades de un proceso. En eso estamos todos enfocados. El tema es que un procedimiento, o seamos sinceros, en toda empresa, se pueden saltar procedimientos. Hay procedimientos a que ni siquiera los hacen, como también hay procedimientos que se pueden cambiar ciertas actividades. Y en algunos casos puede pasar algo malo, como puede que no lo pase. Sin embargo, a diferencia del protocolo, el protocolo son reglas, también son pasos, pero son básicamente reglados, parametrados, digamos así, de máxima exigencia y su cumplimiento. Que si tú te saltaras uno de los pasos reglados de un protocolo, la consecuencia es contagio COVID. Entonces, no es que podamos saltarnos inmediatamente ese tipo de pasos. Por eso es la mayor importancia, ¿no? Y los lineamientos, como ya le hemos dicho, son relativos, son globales a tomar en consideración. Efectivamente, procedimientos son pasos a seguir y los protocolos son detalles en específico, son las reglas, el qué del cómo lo vas a hacer. Perfecto, gracias a todos los que han participado y nos vamos alineando porque, repito, esta normativa nos habla de los 3 de protocolos. Nos dice que para crear nuestro plan tenemos que considerar los protocolos que cada sector ya ha emitido. Y en función de esos protocolos los tenemos que adaptar para los procedimientos que van a ir dentro del plan. Y que este plan tiene lineamientos. O sea, si se dan cuenta, hemos cogido los tres enfoques. Aquellos que están levantando su mano, no se olviden, el medio que tenemos ahorita para comunicarnos es el chat. Si en el caso existen preguntas que yo no pueda estar contestando durante el proceso, agradezco como siempre a todos los que participan porque tenemos bastante disposición para también apoyarnos entre compañeros. Es el objetivo de este tipo de eventos. Perfecto. Entonces, lo prometido. Vamos a ir revisando toda la estructura del plan y vamos a dar por ahí algunas acotaciones que de repente nos puedan servir para ir alineándonos poco a poco. Lo primero que nos pide esa estructura es que debemos tener los datos de la empresa o entidad pública. Significa que ahí vamos a colocar en esa parte, y no es muy complicada, la razón social de la empresa, RUC, dirección, región, provincia, distrito. Si deseas ser un poco más específico y no está de más, puedes poner el giro de negocio, entre otros puntos, que tengan que ver netamente con la empresa, mientras que lo podamos identificar más rápidamente es mucho mejor. El siguiente punto, el número 2, son los datos del lugar de trabajo. Van a decir, imagínense que ustedes son una organización que tiene más de 10, 15, 20 sedes, pues entonces se tienen que considerar todas las sedes donde tienes personal direccionado o tienes personal destacado. La lista de locales, sedes de la empresa y específicamente se debe incluir la ubicación. En este punto muchos me preguntan, ¿qué pasaría si yo tengo clientes donde estoy enviando personal? ¿Debo considerarlos como centros de trabajo? Dependería, porque si trabajan a tiempo completo en el cliente, pues sí, es personal completamente destacado. Si son personales solamente eventuales por hora o por visitas, pues definitivamente el que los debe considerar dentro de su plan es el cliente. Y la norma mismo, estos lineamientos nos obligan a considerar todos nuestros proveedores, visitantes, personal en proceso de formación, para decir practicantes, todos los terceros en la organización. Claro que no al detalle como los puestos de planilla, ¿no? 3. Datos del Servicio de Seguridad y Salud de los trabajadores. En el caso del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, nos vamos a enfocar igual, porque está direccionado a la Ley 29.783, donde nos menciona dentro de sus decretos supremos o reglamentos que el servicio puede ser interno o puede ser externo de la organización, porque eso ya también quedó clarísimo.
En el servicio, cuando es interno, pues tenemos a veces al jefe, al gerente de seguridad, al médico, al enfermero ocupacional. Pues hay que colocar la nómina de todos estos profesionales que forman parte del equipo del servicio de seguridad y salud en el trabajo. De repente también puede ser hasta el gerente de recursos humanos, si es que tiene responsabilidades directas dentro del sistema de gestión. Para las empresas que tienen el sistema tercerizado, el servicio de seguridad y salud en el trabajo tercerizado, pues colocarán los datos de la empresa tercerizadora o la empresa consultora y todo el equipo que este servicio tiene brindado, ¿no? Ahora, adicional también es necesario colocar la lista de miembros del comité para el caso de empresas de más de 20 trabajadores y los supervisores o responsables de SST para empresas de menos de 20 trabajadores. La parte 4, introducción. En la parte introductoria, ya la norma, la 239-2020, nos da una introducción en función al contexto país. Nos menciona todo el contexto país. Entonces, nosotros lo que deberíamos hacer es bajar a un micro más pequeño, donde hablemos de nuestra organización y básicamente la introducción estuviera orientada al contexto general de la organización frente al plan y sus alcances. También podemos considerar la coyuntura actual que se tiene en cada organización orientado al nivel de servicio, al nivel de riesgo, al nivel de la coyuntura local de donde se encuentra la organización. Objetivos. En objetivos, esta norma, como habíamos visto al inicio, tenía objetivos generales y tenía objetivos específicos. Como ya les había mencionado, en algunos casos se están utilizando simplemente como adaptación para los planes. No está mal, pero sin embargo podemos hacer un poco más. Tengan en cuenta que como esto es un plan, nosotros también tenemos que hacer una trazabilidad a los objetivos. Significa que objetivo general va a tener sus objetivos específicos. Esos objetivos específicos van a tener que tener sus metas. Estas metas van a tener que tener indicadores y estos indicadores pues van a tener un responsable de seguimiento y monitoreo, que fuese la forma más adecuada para poder llevar a cabo los objetivos de nuestro plan. Punto 6. La nómina de trabajadores por riesgo de exposición a COVID-19. Frente a esto, definitivamente la nómina está relacionada al 100% de trabajadores en planilla, porque recién en esta primera fase vamos a evaluar como primera parte cuál es el nivel de riesgo de exposición. Ya después de ello nosotros veremos si es que las medidas de control serán pues que haga teletrabajo, trabajo remoto, en caso extremo haga trabajo de campo. Pero la primera instancia es primero evaluar el nivel del puesto. La sugerencia, como les digo, para poder hacer esta evaluación es que revisen los detalles de las funciones del puesto de trabajo. Por ejemplo, en la mañana teníamos un grupo donde decía, pero si mi personal lo que hace es mantenimiento de equipos mecánicos, mantenimiento de máquinas, la exposición es más que con la máquina. Y sin embargo, cuando hacemos un análisis, eso no es cierto, porque en realidad esa persona, antes de empezar a hacer el trabajo, tiene contacto, ya sea con el dueño de la compañía o el encargado de la compañía que posee estas máquinas, o de repente con su ayudante. Entonces, todo eso se puede ir delimitando, ya sea a través de una entrevista o simple y sencillamente a través de las actividades, revisándolas a detalle. Entonces, no seamos muy superficiales a poder hacer esta valoración. En este caso, tenemos 4 niveles de riesgo. Riesgo bajo de exposición o de precaución, riesgo mediano de exposición, un riesgo alto de exposición y tenemos el riesgo muy alto de exposición. Entonces, frente al riesgo bajo de exposición o de precaución, ¿quiénes son los que se encuentran en este bloque? Son aquellos trabajos con riesgo de poca exposición o baja exposición. Son aquellos que no requieren contacto con personas que se conoce o se sospecha que están infectados con COVID-19. No van a tener contactos. Es más, ni siquiera tienen un acercamiento cercano frecuente a 2 metros de distancia. Pero bastante consideración acá, porque acá nos habla de 2 metros de distancia con el público en general. Si hablamos de público en general, y nos vamos también a la fuente de ley 29.183, cuando nos habla de qué es un accidente de trabajo, estaríamos hablando de la ocasión que le pudiera ocasionar también ese trabajo. ¿Y cuál es la ocasión? El traslado. Frente a la situación actual, es necesario verificar el traslado que tiene también desde su casa hasta el lugar de trabajo.
porque las fuentes de contagio se pudieran dar desde el momento que sale de casa, si toma de repente un taxi no autorizado, si toma un vehículo de la vía pública o pública, distintos elementos. Porque acá nos menciona público en general, no solo trabajadores de nuestra organización. Los trabajadores en esta categoría tienen un contacto ocupacional mínimo definitivamente con el público y otros compañeros de trabajo. Normalmente son los trabajadores de limpieza de centros no hospitalarios, de empresas, los trabajadores administrativos. Repito, acá la valoración es antes de tomar medidas de control. Ya después de esto, de repente, si no queremos exponer ni siquiera a los trabajadores administrativos, que debiera ser lo adecuado porque, repito, esta norma de los lineamientos y del plan se basa en una normativa anterior, que es la Resolución Ministerial 055-2020-TR, que nos daba la guía de medidas de prevención y donde se enfocaba en su máximo posible a que los trabajos sean de forma de teletrabajo. Entonces también tenemos trabajadores de áreas operativas, pero que no necesariamente tengan atención a clientes. Esto es riesgo bajo de exposición o precaución. El segundo que tenemos es riesgo mediano de exposición. ¿Quiénes son estos? Los trabajos con riesgo medio de exposición son aquellos que incluyen y requieren frecuencia o requieren un contacto frecuente o cercano por menos de 2 metros de distancia con otras personas que podrían estar infectadas con COVID, pero que no son pacientes que se conoce o se sospecha que portan el COVID-19. Significa que acá hay un supuesto en el que la mayoría estamos actualmente. No sabemos quién tiene el COVID. Solamente estamos confirmados quiénes tienen COVID, aquellos que están dentro de un establecimiento donde tienen COVID, valga decir. Entonces, mientras que no estemos en ese ambiente, nos encontraríamos en el riesgo medio, según la distancia. Acá podríamos tener, por ejemplo, aquel operario que para realizar su actividad necesita apoyo de su ayudante, y su ayudante necesariamente tiene que estar pues a menos de 2 metros de distancia. Entonces ya tendríamos un riesgo mediano de exposición. O de repente aquellos que tienen atención al cliente, como por ejemplo la gente de banco, los cajeros, los de plataforma. Entonces, ellos estarían pues enfocados en el riesgo mediano de exposición. Hasta aquí estos dos en su mayoría son los que están direccionados para todas las empresas en su mayoría que nosotros manejamos. Sin embargo, aquellos que se dediquen en salud pueden estar orientados a los dos que vienen. Riesgo alto de exposición. Trabajo con riesgo potencial de exposición a fuentes conocidas o sospechosas de COVID-19. Por ejemplo, aquellos trabajadores de salud u otro personal que deben ingresar a los ambientes de atención de pacientes que sí tienen confirmado el COVID-19. Trabajadores de salud de ambulancia, que transportan pacientes con diagnóstico o sospecha de COVID-19. Ahora, si nosotros tenemos dentro de nuestra planilla un médico ocupacional o una enfermera, pues o los colocamos según el nivel de actividades que puedan tener, riesgo mediano de exposición o riesgo alto de exposición. Porque, seamos sinceros, aquellos que son los que van a tener la detección de las personas que tuvieran el virus, pues son este personal de salud. Así que, de cierta forma, pudieran tener riesgo alto de exposición, que es lo más adecuado. Y el último riesgo muy alto de exposición son aquellos trabajos que fijamente tienen contacto directo con casos COVID-19 confirmados. Por ejemplo, trabajadores de salud que realizan la atención de pacientes COVID-19, trabajadores de salud que realizan tomas de muestra o procedimientos de laboratorio de pacientes confirmados o con sospecha, y trabajadores de morgues que realizan procedimientos en cuerpo, personas con diagnóstico o sospechas de COVID-19. Esta es la valoración que tenemos para medir el nivel de exposición como riesgo de nuestros puestos de trabajo. Los trabajadores de obra serían de riesgo mediano, pues habría que evaluar. Repito, todo tiene mucho que ver con el análisis que se puedan hacer de las actividades, porque no todas las organizaciones tienen las mismas actividades, así que lo adecuado es hacer la revisión a detalle. Pero definitivamente o están en bajo o están en mediano, se mueven ellos. Bien. Espero que hasta ahí hayamos aclarado también ciertos puntos. Yo sé que van a seguir saliendo un montón de dudas, pero para eso estamos. Procedimientos obligatorios, y acá sí bastante enfoque porque ya entramos a los procedimientos. Procedimientos que tienen que considerar para la elaboración del plan los protocolos
de los sectores, los cuales han publicado hasta este viernes. Los protocolos específicos sanitarios de cada sector, ¿correcto? Entonces, procedimientos obligatorios de prevención del COVID-19. Y tenemos 7 procedimientos. Acuérdense por qué les estoy lanzando una pregunta gratis del examen. El primero, ¿qué considerar en estos procedimientos? En el procedimiento de limpieza, desinfección de los centros de trabajo, tenemos que considerar, repito, estos son lineamientos globales. Puede que en el sector, puede que en el protocolo del sector las frecuencias sean aún mayores o puede que en algunos casos sean menores según el nivel de exposición. Entonces, estos son globales para cualquier organización que ya cada sector ha tenido o va a tener que revisar y hacer nuevos ajustes en frecuencias, en actividades, según sea necesario para inicio de labores. ¿Qué debemos considerar en global? Me pasé. Verificar el cumplimiento previo a al inicio de labores diarias. Se tienen que ver las metodologías, se tienen que ver los pasos, se tiene que medir la frecuencia o detallar la frecuencia con la que se realizará la limpieza y desinfección sanitaria. Se tienen que hacer un mapeo de todos los ambientes, los mobiliarios, las herramientas, los equipos, los útiles de escritorio, los vehículos de uso. Si se nos llegara a escapar alguno y este tuviera en contacto y no se realizó la limpieza adecuada, pues tendríamos justamente un foco de infección. Entonces tendremos que hacer un mapeo bien detallado de todo este tipo de elementos. Asegurar la protección y capacitación para quien hace la limpieza. En este caso, la persona que hace la limpieza, aparte de tener los equipos de protección adecuados, pues tiene que tener una capacitación adecuada para que sepa por qué es tan importante su trabajo de lo que se encuentra haciendo limpieza. Todos dependemos actualmente, ahora sí, del personal de limpieza. Vale decir, muchos pensaban personal, de repente en algunos casos menos importantes, y hoy en día dependemos de ellos, de que hagan un excelente trabajo. Asegurar insumos y materiales para la desinfección. Ello tenemos que considerar para este procedimiento de limpieza y desinfección de centros de trabajo. ¿Qué debemos considerar para el procedimiento de identificación de sintomatología COVID-19 previsto al ingreso de trabajo? Debemos considerar la realización de manera previa de la reincorporación, la ficha sintomatológica completa. En esta nueva modificatoria, justamente de algo que discutíamos hace poco con nuestros profesionales en la empresa de salud, nuestros profesionales de salud decían que esta nueva modificatoria, la 259, si acá en el grupo hay médicos, estoy más que seguro se estará modificando, porque ahora les entregan la responsabilidad de coordinar que la primera verificación antes de la actividad, de empezar la actividad de trabajo, se haga a domicilio. Significa que tienen que coordinar que en sus casas a los trabajadores les hagan el primer monitoreo, la primera ficha sintomatológica, para justamente evitar que antes de que salga de casa pueda llegar al centro de trabajo con posibles rasgos o síntomas de coronavirus. ¿Sí? Control de temperatura corporal al ingreso al centro de trabajo. Repito, esto es lo global. Algunos sectores, inclusive, esto ya lo tienen de mayor frecuencia. Se deben considerar las tomas de muestras serológicas para trabajadores de mediano riesgo a muy alto riesgo. Y dentro de la modificatoria, y por eso lo ven de rojo, es que esto es a costo ahora del empleador. Bueno, no se había dejado claro, ahora sí lo dejan claro, que es a costo del empleador. Se debe considerar también la periodicidad de la aplicación de pruebas y esta específicamente será determinada por profesionales de la salud. Y estos bajo los criterios, considerando de que el virus presenta su sintomatología dentro de los 14 días o pasados los 14 días ya se entiende de que el virus ha desaparecido, a menos que la persona no haya vuelto a tener contacto con alguien con virus. Por eso que el mantener la cuarentena o el estado de aislamiento es necesario para que los tiempos también puedan ser adecuadamente considerados. Normalmente para estas pruebas se están tomando, según nuestros profesionales de salud, un promedio entre 2 semanas, 1 semana, según el nivel de exposición. No vayan a creer que las pruebas se hacen diario, ¿no? Imagínense, la empresa se va a la bancarrota. Procedimiento de lavado y desinfección de manos.
Acá debemos considerar, asegurar la cantidad y ubicación de lavaderos de manos. La cantidad, no nos conformemos, no, ya en mi organización tenemos 5 lavaderos. No, porque de repente no son los que cubran adecuadamente la cantidad de trabajadores, priorizando que ahora el lavado de manos es de alta necesidad. Debemos asegurar jabón líquido, jabón desinfectante, papel toalla, alcohol en gel. Asimismo, se debe ubicar lavaderos o dispensadores al ingreso del centro de trabajo. Y esto sí es algo adicional, porque antes, ¿quién tenía un lavadero o un dispensador al ingreso? Pues ahora hay que considerarlo. Se deben lavarse las manos previo al inicio de actividades laborales, definitivamente. En lo posible, evitar el contacto de las manos con los caños o las manijas o los grifos. Ya en Perú se vienen comercializando equipos que permiten hacer esto. Según costos, también hay por costos. Por ejemplo, se encuentran las griferías con sensores, ¿sí? Claro que el costo es elevado. Como también encuentras griferías artesanales que funcionan con pedal, que básicamente con un pedal empiezas a abrir la cañería y no tienes que tener contacto de tus manos con las cañerías, que básicamente podrían ser el foco de infección. Consideremos también los carteles en la parte superior de estos lavaderos que indiquen el método correcto de lavado de manos, considerando los 20 segundos, la forma de lavado, qué superficies, o sea, ya existen, incluso los personales de salud tienen sus metodologías de cuántos pasos, creo que son los 10, 17 pasos para el lavado de manos, no lo recuerdo muy bien, pero los profesionales de salud la tienen clarísima con respecto a este tipo de indicación. Y es más, nosotros también podemos ingresar directamente a la página del Ministerio de Salud y ya la información oficial con respecto a estos lineamientos ya lo emitió el Ministerio de Salud. Básicamente hay que acogerlos. Respecto al procedimiento de sensibilización, prevención de contagio en el centro de trabajo, pues debemos considerar que tenemos que tener información sobre el COVID-19 como medios de protección laboral. Todos estos medios de información, y lo vuelvo a recalcar, tienen que ser referente a lo que publique la entidad encargada o la oficial de emitir los informes que son sensibles a este tema del COVID-19. Con ello quiero decir, yo sé que hay muchas personas que somos muy creativas, que de repente querramos crear cierta información frente a esta pandemia, y sin embargo nos alejamos de lo que realmente está buscando informar la Organización Mundial de la Salud a través del Ministerio de Salud. Entonces lo adecuado es que sigamos esos parámetros que ya ellos están brindando. Debemos considerar exponer carteles preventivos, igual con información que el ente oficial y competente esté publicando, carteles preventivos sobre el COVID-19 que deben estar en lugares visibles, en medios existentes. Debemos exponer la importancia del lavado de manos, sobre todo la importancia de que al momento de toser, estornudar, se deben de cubrir la boca con el codo o taparse el rostro, que digamos en la actualidad, si no es por esta coyuntura, nadie tiene esa costumbre, al menos en nuestros trabajadores es bien complicado que esto sea parte de una cultura. Hoy en día, en nuestra cultura, la higiene se está convirtiendo en parte fundamental. El uso obligatorio de mascarilla durante la jornada laboral, y valga decir, y en esto también ya hemos tenido una modificatoria con respecto al personal de riesgo bajo, que ahora esta modificatoria nos dice que debemos utilizar mascarillas de uso comunitario. Entonces también vamos a llegar a ese cuadro como para hacer una pequeña discusión. Educar permanentemente en las medidas preventivas de contagios de COVID-19. ¿Qué debemos considerar para las medidas preventivas colectivas en general? Primero que nada, debemos considerar los ambientes ventilados. En su mayoría se recomienda que sean ambientes ventilados naturales. Si es que se dieran los ambientes de ventilación forzada, pues tenemos que ver que no afecten o no estén direccionados hacia el trabajador, porque si se diera el virus, estaríamos direccionándonos a un puesto en específico. Entonces, lo adecuado en su mayoría es que podamos tener una ventilación adecuada natural. Se debe considerar los distanciamientos de 1 metro entre trabajadores. El uso permanente del protector respiratorio, según corresponda por la norma. Respeto de los turnos y distancias de 1 metro en los comedores. Si antes tenías un comedor que abastecía al 100% de tus trabajadores, pues ahora tendrás que hacer turnos y estos se van a tener que respetar para que también se puedan considerar las distancias entre personas.
Mientras menos contacto físico y social exista, pues el riesgo va a estar en su mayoría más controlado. Todas las reuniones de trabajo y las capacitaciones son virtuales. Y el día de ayer, con el decreto legislativo 1499, nos dejan más claro aún, porque la norma ya lo dice, las capacitaciones durante todo este proceso de pandemia o de cuarentena van a ser completamente virtuales. Y yo estoy más que seguro que también con el término virtual muchos estamos en la duda si serán virtuales grabadas, virtuales dinámicas, virtuales de forma online, etc, etc. No hay forma. Pero sin embargo, durante estas recomendaciones, lo adecuado es conseguir la capacitación más competente posible. Debemos considerar en este procedimiento también barreras físicas en puestos de atención al cliente, con tal de que podamos tener, ese distanciamiento mínimo de 2 metros, según el nivel de riesgo, y que si es que llegara a haber cierta exposición, puedan ser contenidas con estas barreras. Debemos considerar la limpieza y desinfección de calzado antes de ingresar al centro de trabajo. Para eso también ya existen varios procesos, procedimientos que se han ido creando y que los protocolos de cada sector también han considerado. Espacios específicos para residuos sólidos de material preventivo, valga decir, mascarillas, guantes, la dinámica que tenemos con el tema del uso de guantes, que inicialmente era obligatorio, luego mencionaron los profesionales de salud que no era adecuado porque en realidad era un foco de infección mucho más alto, y nuevamente con la normativa de ayer en los centros comerciales hay que volver a utilizar guantes. Entonces es todo un dilema que vamos a seguir. Espero más bien que el día de mañana o pasado mañana no tengamos nuevamente cambios normativos, pero sin embargo hay que estar al tanto, porque básicamente se están creando para poder alinear, en algunos casos satisfacer ciertos sectores, pero son parte de nuestra legislación en país. Por ahí nos dicen las barreras son obligatorias o en vez podríamos usar las caretas faciales. Tengan en cuenta que toda la medida de protección, y ahorita que vamos a entrar a medidas de protección personal, deben de ser las adecuadas. El EPP debiera ser la última medida de control. Y frente al COVID, si podemos utilizar medidas de eliminación, no podemos definitivamente hasta que no tengamos pues la vacuna. Podemos hacer controles de ingeniería, que básicamente justamente son las barreras. Tengamos en cuenta también que mientras más efectivas van a ser las medidas de control, aquellas que vengan desde eliminar, reemplazar, control de ingeniería y control administrativo. Las que menos efecto van a tener son las de abajo, como por ejemplo los equipos de protección personal. Sí, y también está mencionado el decreto 1499 en las diapositivas. Perfecto. ¿Qué tenemos que considerar para el procedimiento de medidas de protección personal? Esto sí es pequeño. Hay que considerar la disponibilidad del equipo de protección personal, las mascarillas, los guantes, etc., según el tipo de puesto de trabajo. Que exista un inventario, y vale decir, tampoco abaratemos o cerremos el mercado, a veces haciendo compras indebidas de tantos equipos de protección que ya están desabasteciendo a quienes de verdad lo necesitan. Entonces, el inventario tiene que ser el adecuado, tiene que tener una correcta ubicación, un adecuado cuidado, y también hay que considerar las medidas para el uso correcto obligatorio. Valga decir, acá nos amerita revisar nuestro famoso procedimiento de uso, manejo, cuidado y disposición de equipos de protección personal. El séptimo procedimiento, que es el de vigilancia permanente de comorbilidades relacionadas al trabajo, pues acá es bastante trabajo especializado por profesional de la salud. Que yo creo en este punto que la tienen más difícil aquellas empresas de menos de 20 trabajadores, ya que ahora no van a tener apoyo o no están obligados a tener un apoyo profesional de la salud. Y son ellos los empleadores los responsables. Por ejemplo, tenemos que considerar la vigilancia permanente de la salud de todos los trabajadores. La vigilancia es permanente. Control de temperatura corporal al ingresar al centro de trabajo o al finalizar la jornada laboral, y según también el lineamiento o el protocolo que ya el sector haya considerado. La toma de registro de temperatura constante de los trabajadores. Se indicará la temperatura al trabajador que marque más de 38 grados centígrados. Vale decir que también esto lo hemos conversado con profesionales de salud. En algunos casos recomiendan que apenas sea 35.5, ya podamos lanzar una pequeña alerta y se le indica al trabajador, ¿no? 38 ya es una temperatura que está dentro de este lineamiento, pero sin embargo ya dependerá también de los criterios del profesional de salud. Debemos considerar también para puestos de muy alto riesgo que se midan 3 veces al día la temperatura.
tomar las pruebas serológicas o moleculares, la identificación de contactos a domicilio. Es el profesional justamente de salud que se encarga de hacer la comunicación constante de cómo está yendo el monitoreo, los avances, los posibles focos de infección, las detecciones que se están dando, y tienen que informarse, pues, como les menciona el Ministerio de Salud. Ahora, dentro de la modificatoria, la resolución ministerial 265-2020 lo deja aún más claro, porque ya se había considerado anteriormente, pero esta vez lo deja más claro, que hay que incluir en este plan de vigilancia permanente, se deben incluir medidas de salud mental para conservar un adecuado clima laboral. Seamos sinceros, uno de los focos más fuertes que están afectando a raíz de la cuarentena, a raíz de la coyuntura que vivimos, esa mortificación de salir a la calle y que podamos obtener ese virus, definitivamente está afectando nuestra salud mental. Entonces hay que considerar. 37.5 temperatura. De repente obvié o equivoqué de decir, no es 35.5, 37.5. Perfecto. Modificatoria con respecto a los equipos de protección personal dado en la resolución ministerial 265-2020. Básicamente, en la última línea menciona que en el caso de puesto de trabajo de bajo riesgo a exposición COVID-19, se podrá utilizar mascarillas comunitarias. Mascarillas comunitarias como por ejemplo las de tela que cumplan la resolución ministerial que es para fabricación de mascarillas acá en el país. Entonces, básicamente que cumplan ello, ¿no? Ahora, algunos dirán, no, pero si tengo la capacidad de obtener el respirador N95 quirúrgico o todas las otras certificadas, creo que son las que más protegen. No vayamos a ese extremo. Consideremos que hay personal que de verdad sí lo requiere, aquellos que están en la exposición alta o muy alta, y frente a ello, de repente hacer una aclaratoria, que las mascarillas comunitarias sirven, y frente a este trabajo de exposición, sirven como una barrera. Si yo no estoy enfermo, lo que yo necesito es una barrera para que el virus no entre. Entonces, es más que suficiente las mascarillas comunitarias. Pero, sin embargo, si yo soy una persona que tiene el virus, lo que yo necesito es otro tipo de barreras, pero no para que no entre, sino para que no salga el virus. Y es por eso que existen las mascarillas N95 y las similares, porque esas contienen las partículas o contienen las gotitas, las contienen en la parte interna, no las deja que salga al exterior. Y del exterior hacia afuera, como digo, bastaría con las mascarillas comunitarias porque son la barrera para evitar el ingreso. Otra modificatoria que hemos tenido, con respecto al profesional de salud del servicio de seguridad y salud en el trabajo por tamaño de empresa. Entonces ya habíamos visto la terminología, acá nos habla del centro de trabajo. Entonces, para el caso del tipo 1, en este caso, aquellos que no estén incluidos en el Decreto Supremo 003-98-SA, que son básicamente la relación de las actividades de alto riesgo según el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Entonces, para hasta 20 trabajadores, la responsabilidad de la implementación del plan es del empleador. Sin embargo, para aquellas empresas que tengan hasta 20 trabajadores, pero que sean, hay dos opciones, ¿sí? En este caso, que sean de alto riesgo, el empleador puede contratar los servicios especializados de un profesional, ¿sí? Y al mismo tiempo, o puede contratar los servicios de una licenciada en enfermería. Y por eso que está ahí. Ahora, esta norma ya nos dejó claro, porque inicialmente la norma no nos decía si necesitábamos una técnica o una licenciada en enfermería, solo decía enfermería. Y valga decir que puede haber habido empresas que ya contrataron a su técnica, pero ahora que salió esta normativa en esta semana, solo nos menciona la licenciada en enfermería. Y es más, nos menciona también que debe tener experiencia en salud ocupacional. Que valga decir que en nuestro país eso está bien restringido. Imagínense ahora para cubrir la cantidad de empresas a nivel nacional. Es algo que de repente sí escapa de las capacidades del país. En el caso del centro de trabajo tipo 3, pues está considerado que se debe tener, el empleador va a tener, siguiendo teniendo su responsabilidad, así como la contratación de la enfermera. Para centros de trabajo de 101 a 500 trabajadores de tipo 4, acá sí, desde el tipo 3, 4 y 5 ya no interesa si es alto riesgo o riesgo bajo. Las medidas son las mismas. Entonces, en el caso del médico para empresas de menos de 500 trabajadores, se debe constatar un máximo de 18 horas semanales. Y para el caso de empresas de más de 500 trabajadores, pues se va a tener que constatar un máximo de 36 horas semanales para el caso del médico ocupacional.
Perfecto. 8. Procedimientos obligatorios para el regreso y reincorporación al trabajo. Habíamos visto los que son netamente de prevención al trabajo frente al COVID, y ahora vamos a ver los que son para regreso y reincorporación. Entonces, para esto tenemos 4 procedimientos en revisión, que son proceso para el regreso al trabajo, proceso para la reincorporación al trabajo, la revisión y el reforzamiento a trabajadores y procedimientos de trabajo con riesgo crítico en puestos de trabajo, y procesos para regreso o reincorporación al trabajo de trabajadores con factores de riesgo para COVID-19. Frente a esto, ¿qué hay que considerar? Debemos considerar para proceso para el regreso al trabajo la identificación de exposición a riesgo de todos los puestos de trabajo. La aplicación de manera previa a la reincorporación, en este caso la ficha sintomatológica completa, control de temperatura corporal al ingreso del centro de trabajo, la toma de pruebas serológicas para trabajadores de mediano riesgo superior, la periodicidad de la aplicación de pruebas que está determinada por el factor, o disculpen, por el profesional de la salud. En el caso de que existan los síntomas, es el profesional de la salud quien va a determinar el retorno o no retorno al trabajo de tal trabajador. En caso de identificar un caso sospechoso, se tendrá que aplicar pues las fichas epidemiológicas para COVID-19, la aplicación de la prueba serológica, se tendrá que generar un tratamiento y para ello se va a tener en cuenta la resolución ministerial 193/2020 MINSA, que justamente se encuentran todos los tratamientos para posibles casos y casos de COVID-19. Y por último, pues se tiene que aplicar el aislamiento por 14 días. Proceso para la reincorporación al trabajo. ¿Qué debemos de considerar? Para los trabajadores que cuentan con alta epidemiológica de COVID-19, en caso leve se reincorporará 14 días calendarios después de su aislamiento domiciliario. Como fue leve, en este caso se recuperó, después de los 14 días se considera que el virus, como les había dicho, ya desaparece, ¿no? Pero sin embargo, el caso si fue moderado, fue severo, pues los 14 días calendarios después del alta clínica debe haber un visto bueno del profesional de la salud. Sin este visto bueno, pues no podía reincorporarse al trabajo. Para estos casos de reincorporación, se debe evaluar primero que nada una opción de trabajo de remoto. Y es más, esta opción, y ya se lo había mencionado, viene desde la resolución ministerial 055/2020, donde se promueve que todos los trabajadores en su mayoría hagan trabajo remoto o teletrabajo. Si lo hace presencial, pues va a tener que usar la mascarilla según sea su puesto de trabajo. Y también hay otras medidas adicionales. Básicamente he puesto acá las principales. Con respecto a la revisión y el reforzamiento a trabajadores de procedimientos de trabajo con riesgo crítico en puestos de trabajo. Debido a la duración de la cuarentena, será necesario brindar revisión, actualización o refuerzo de los procedimientos técnicos que sean de riesgo, ya sea de forma presencial o virtual. Significa que, imagínense que después de cuánto tiempo de cuarentena, ya son casi 2 meses de cuarentena, el trabajador puede que haya perdido las habilidades para realizar actividades de alto riesgo. Entonces, es necesario revisar tales procedimientos y al mismo hay que asegurarse que a través de una capacitación pudiera darse de que este trabajador volvió a tener las habilidades para el uso de equipos o herramientas peligrosas. Repito, son casi 60 días que no se han estado haciendo estas actividades y tales habilidades pueden haberse o deteriorado o pueden haberse ablandado. Entonces, lo adecuado es que nos aseguremos de que este personal recupere tales habilidades. Proceso para regreso de reincorporación para trabajadores con factores de COVID-19, aquellos que hablábamos del grupo de riesgo. Para los trabajadores con factores de riesgo para COVID-19, habíamos dicho que la normativa del día de ayer, Decreto Supremo 083/2020 PCM, nos cambia que ahora la edad de riesgo es mayor a 65 años. Y lo he puesto de verde porque es la normativa inicial. Hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, mielitis, obesidad con, inicialmente,
y lo vuelvo a decir, la resolución ministerial 239 de 2020 nos hablaba de un índice de masa corporal de 30 a más. Sin embargo, con la resolución ministerial 259 de 2020, el índice de masa corporal ahora es de 40 a más. Significa que ahora, seamos sinceros y seamos conscientes, si inicialmente el estudio decía que las personas con obesidad no podían trabajar, pues tengamos el criterio, porque las complicaciones pudieran ser de gravedad. La norma en su mayoría ha sido cambiada por presión de empresas. Es sabido, es muy lógico la presión que ha habido para estos cambios frente al Ministerio de Trabajo. Pero la norma ya está dada, el IMC de 40 más, pero seamos conscientes y tratemos de considerar en lo máximo posible los planes preventivos para que nuestro personal pueda tener el adecuado índice de masa corporal. El asma, la enfermedad respiratoria crónica, insuficiencia renal crónica, enfermedad de tratamiento inmunosupresor, ¿qué nos dice que también debemos considerar? Que se debe mantener la cuarentena domiciliaria según la normatividad vigente. La normatividad vigente dice que estas personas no podrán volver a laborar hasta que no pase el periodo de emergencia sanitaria. Ese todavía dura mucho más que la cuarentena. Los informes clínicos deberán ser valorados por profesionales de la salud para determinar reincorporación. Comprenderán que acá esta norma nos menciona bastante sobre el uso o la necesidad de profesionales de salud. Y sin embargo, ya con las últimas modificatorias hay empleadores que la van a tener bien difícil porque ya no están obligados. Y también el tema del costo no les va a permitir, ¿no? Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID, y continuamos con el punto número 9. Responsabilidades del cumplimiento del plan. ¿Qué debemos considerar en este punto? Básicamente, debemos considerar quién es el que elabora el plan, ya sea el especialista del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, un especialista tercero, etc., etc. ¿Quién revisa el plan? Que debe revisarlo el empleador, las personas del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, y quien ustedes crean conveniente. Pero según esta norma, ¿quién lo aprueba? Para empresas de más de 20 trabajadores, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para empresas de menos de 20 trabajadores, el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y al mismo tiempo, acá se establecen los plazos. ¡10! Presupuesto y proceso de adquisición de insumos para el cumplimiento del plan. Pues en este caso, este es uno de los anexos del plan y hay que presentar un presupuesto. Y los que de repente van a estar mucho más tediosos en este punto van a ser aquellos que se dedican a la construcción. Y más aún aquellos que tienen que hacer su evaluación para que les puedan pagar todas las nuevas inversiones, porque el presupuesto tiene que ser lo más detalloso posible. Les digo porque tenemos varios clientes de construcción que nos lo están pidiendo de tal forma. Entonces hay que generar el detalle a su máximo posible porque eso va a tener que ser validado para los pagos también del cliente. ¿Qué consideramos en este presupuesto? Básicamente el nivel de costos a utilizar, la inversión, los cronogramas de ejecución, los costos por capacitación, sensibilización al personal, los rediseños de procesos. Valga decir que en el rediseño va a haber bastante inversión, porque si antes tenías un ambiente que era como para 100 trabajadores y te abastecías solo para 100, y ahora que tienes que tener mayores espacios, ya sean los servicios higiénicos, lavaderos, etc., pues todo eso es rediseño de puestos y va a tener un costo de promedio. Los costos por insumos, materiales, herramientas, equipos, instrumentos, lavatorios, nuevos lavatorios, las pruebas serológicas en sí, que va a decir que se están agotando bastante rápido, todo lo que tenga que ser preventivo frente al COVID-19. Hay que considerar también los carteles, las señalizaciones y etc., etc. Todo lo que vayamos a utilizar para la implementación del plan. Y por último, vamos a tener el documento de aprobación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pregunta que he tenido en los dos grupos anteriores. ¿Qué pasa si mi comité se vence se venció su tiempo ahora en marzo, abril o mayo? Pues van a decir que ayer, gracias al decreto legislativo 1499, se le está ampliando la vigencia al comité hasta que pase el periodo de cuarentena. Significa que si tenías un proceso de elecciones en esta temporada, pues vas a tener que seguir teniéndolo en detención porque el comité anterior o tu supervisor anterior va a seguir teniendo vigencia hasta después de la cuarentena. Entonces, es este comité portal que va a tener que hacerse un acta de aprobación a través de un acta de reunión o simple documento, pero que se verifique que está participando de la aprobación del plan.
No hay ni una parte en que nos diga quién debe firmar, ya dependerá de los procesos internos. Las aprobaciones inclusive se pueden dar hasta por un simple correo electrónico, pero si, mientras que más validaciones puedan tener ustedes sería mejor. Dependería mucho de los procesos de validaciones de documentos que tengan ustedes. Pero la aprobación tiene que darse del comité. En modo de resumen, ¿cuál es el proceso a seguir para reinicio de actividades? En este nuevo proceso, o en este proceso que ya no está tan nuevo, porque ya estamos ya inmersos casi todas las organizaciones, vamos a tener la participación del Ejecutivo, aquel que promulga las normativas actualmente en temas de COVID. Vamos a tener la participación de las empresas a través del equipo de seguridad, a través del comité, a través del empleador. Vamos a tener la participación del Ministerio de Salud y vamos a tener la participación de nuestros amigos de SUNAFIL. Ahora también se está condicionando acá Produce, porque Produce es el que está haciendo las validaciones, repito, para poder saber o autorizar aquellas actividades que forman parte como actividad esencial o como parte de las actividades de la primera fase de reactivación económica. Primera actividad, se tiene que dar la publicación de reinicio de actividades. Sí, efectivamente, yo les digo amigos de SUNAFIL porque tengo amigos en SUNAFIL. En verdad que sí son amigos, fuera de la función que tenga que hacer. Trabajo es trabajo, amistad es amistad. Muy bien, entonces, para ello vamos a considerar el Decreto Supremo 080-2020 PCM. En este Decreto Supremo, ya todos lo conocen, muchos lo han visto ya, aprueba la reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional, por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID-19. Pues en el anexo de este decreto supremo nos menciona toda la relación de actividades que están programadas como actividades de la primera fase de la activación económica del país. Ahora, dentro de este decreto supremo también menciona como parte complementaria que aquellas actividades que ya han venido elaborando, valga decir, aquellas que eran actividades esenciales que ya venían elaborando, también tienen que acogerse a esta nueva normativa, a estos nuevos lineamientos, a este plan de prevención COVID-19. También acá, en esta normativa, desde el momento que sale, que eso fue hace 2 domingos y atrás, se les daba 5 días a los sectores para que pudieran publicar sus protocolos. Tales protocolos debían estar alineados a la resolución ministerial 239-2020, que es la que acabamos de revisar. Entonces, el siguiente paso a esto, ¿qué es? Justamente la publicación de los protocolos por sector. Entonces, en ellos hay que considerar 2 cosas: los protocolos sanitarios sectoriales, y hay que considerar también los criterios de focalización territorial y la obligatoriedad de informar las incidencias. Son 2 documentos que la normativa pedía que publicaran y se han estado publicando. Hasta aquí con respecto a la actividad del Ejecutivo. Ahora, ¿qué nos corresponde como organización? Básico: elaborar el plan. El plan es el empleador el que lo elabora, el que promueve, ya sea a través de su equipo especializado, a través de una tercerización, etc. Pero se tiene que elaborar el plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo, considerando la resolución ministerial 239-2020 MINSA, la 265, que es la modificatoria, y básicamente también los protocolos que ya los sectores han publicado, referidos o alineados también a estas normativas. Una vez elaborado el plan, que es lo que hemos revisado en este curso, ¿qué se hace? Se aprueba el plan. ¿Quién lo aprueba? El comité para empresas de más de 20 trabajadores y el supervisor para empresas de menos de 20 trabajadores de seguridad y salud en trabajo. Aprueba el plan. No se olviden que una vez que ya el plan está elaboradito, se lo entrega al comité y tiene 48 horas para responder con la aprobación. Luego de la aprobación, ¿qué hace el empleador? Presenta el plan. El empleador debe registrar su plan en el Ministerio de Salud a través de su sistema integrado para COVID-19, el SICOVID-19, que hoy en día es un dolor de cabeza porque no se sabe en dónde ingresar, no se sabe cuál es el correo. Cuando llamas al Ministerio de Salud, en algunos casos te desvían o te dan el correo donde se estuvo enviando los planes para aprobación, porque ya ha habido varios planes aprobados. Luego
esto en teoría, porque repito, esperemos que nos empezamos a alinear rápidamente con esto, el Ministerio de Salud revisa y aprueba el plan. Luego de aprobado, pues viene el inicio de labores de la empresa. No se olviden que igual para este inicio de labores, como lineamiento preventivo o lineamiento inicial, teníamos que haber implementado medidas de control para antes de volver al trabajo. Y de ahí luego vienen nuestros amigos de Sunafil, porque una vez que tengamos el plan, Sunafil tiene la potestad o el poder de fiscalizar que tengas el plan y al mismo tiempo que se esté implementando adecuadamente. Y acá les dejo una actualización hasta el día de ayer. Repito, si alguien sabe si es que ya se publicó, acá le he puesto que no se publicó. Hasta el día de ayer acá están los protocolos sanitarios por sector y se encuentran también los criterios de focalización territorial y el reporte de incidentes. Entonces también como para que simple lo puedan escribir directamente en su buscador y les va a aparecer para descarga directa. Bien, señores, acabamos de llegar al momento de preguntas. Por temas de tiempo voy a contestar algunas. Agradezco a todos aquellos que durante el proceso han venido contestando las preguntas. Así que entramos a un proceso de preguntas. Favor, ¿dónde dice que el Ministerio de Salud aprueba el plan? Es a través del CICOVID y lo dice el Decreto Supremo 259-2020, la última modificatoria que ha habido. Mi empresa cuenta con varios contratos. Se fue la pregunta. Mi empresa cuenta con varios contratos. Cada contrato tiene diferentes modalidades de trabajo. Eso significa realizar 3 planes. La pregunta es, ¿puedo enviar 3 planes por la misma empresa? No, pues si tienes una sola empresa, puedes tener miles de contratos, pero todos van a seguir siendo tu razón social. Entonces, es válida la de la razón social. Ahora, tampoco vas a crear planes para actividades que ni siquiera están planeadas a empezar, ¿no? Lo adecuado es que sean las que vas a empezar. Se tiene que realizar un protocolo de reinicio de actividades, porque en el plan de vigilancia también hay un punto 8, procedimientos obligatorios para la regresión de cooperación al trabajo. Claro, sí lo hemos revisado. ¿Qué hace referencia a esto? Esto es el mismo. Justo lo que les estaba diciendo. Los procedimientos están enfocados en los protocolos. O sea, ¿en dónde empieza la confusión? Y les digo porque yo también lo he vivido. Mientras que solamente teníamos la resolución ministerial 055 hasta semanas atrás, los protocolos, y se creaban solamente protocolos en referencia a la resolución ministerial y a normas internacionales, porque yo también los he estado desarrollando. Sin embargo, cuando sale esta nueva normativa, la resolución ministerial 239, ya nos habla de lineamientos que han considerado tales guías. Y es aquí donde se menciona que los sectores están obligados a hacer básicamente actualizar o formalizar un protocolo enfocado o alineado a estos lineamientos de la normativa 239 de 2020. Entonces, frente a esta pregunta de Dieter, este procedimiento obligatorio para el ingreso de cooperación al trabajo ya debe considerar aquellos lineamientos del sector que se han dado en los protocolos del sector y que por ende tú también has, te podría decir, especificado por tu actividad de trabajo. O sea, debe haber, debe haber. Es parte del plan. Mi empresa tiene que tener un plan de preparación y de respuesta a emergencias ante el COVID-19. Repito, esto del plan de emergencia, preparación, eso también estuvo muy de moda semanas antes que salieran los lineamientos. ¿Deberías tener? Esto nace porque mientras que no existían los lineamientos, mientras no existía una guía de qué cosas hacer, cuáles medidas preventivas, la mejor herramienta en el momento fue atacarlo con un plan de preparación y de respuesta a emergencias. Y básicamente también, ¿por qué? Porque el que se vio afectado fue el negocio. Y cuando hablamos del negocio, estamos hablando de un sistema de continuidad de negocio que se basa y su fuente principal de continuidad es la preparación y respuesta de planes de emergencia. Fue por eso, en ese tiempo. Respecto al acta de reunión de comité, ¿es correcto especificar que la reunión se hizo por un medio virtual, especificando que se hizo revisión del procedimiento o cómo puedo manifestar? Claro, claro que es válido.
Definitivamente. A estas circunstancias, definitivamente que es válido. Ahora, lo que habría que validar ahí de repente son firmas digitales validadas, ¿no? O que el documento se puede enviar a los representantes del comité presidente, que es el que representa, para que pueda hacer una firma física, ¿no? Ya sería forma de poder ser creativos para conseguir los medios. Si tienes contratistas a cargo, cada una de ellas tiene que tener aprobado su plan y volvemos al ámbito de aplicación del plan o de los lineamientos. Aplica a todas las razones sociales, aplica incluso a las personas naturales. Entonces, si nos basamos en la ley 29.183, es nuestra obligación como contratantes promover, supervisar que también nuestros proveedores tengan los lineamientos adecuados de seguridad y salud en el trabajo. Y frente al COVID, aún más. Y aparte que también deslindas las responsabilidades, ¿no? ¿Quién aprueba este plan de prevención del COVID-19? El comité. Y bueno, de forma externa lo tiene que validar el SICOVID, el Sistema Integrado del Ministerio de Salud. El plan tiene que llevar la firma del médico ocupacional. Son criterios, porque en ningún momento la norma menciona quién debe hacer el plan, valga decirlo, pero sí menciona las responsabilidades de quiénes. Ahora, lo más adecuado es que mientras que tengas equipos profesionales, en el caso de nosotros, por ejemplo, SIC Soluciones, todos los planes que estamos haciendo es con el equipo de salud, porque ya se han percatado que gran parte del plan requiere de un personal especializado en salud. Y definitivamente también la parte de ingeniería, ¿no? O sea, no todo queda exento. O sea, mientras que sea un equipo especializado es mucho mejor. Ahora, todos los que lo elaboran pues deberían firmarlo, ¿no? No hay una obligación ahí, no está escrito eso. Acá también hay una buena pregunta de Adolfo. Y me parece muy buena pregunta porque yo también entré en esa misma pregunta hace poco. ¿El plan, sea validado o sea aprobado, hay que esperar para aplicarlo? Entonces, si bien es cierto, te van a aprobar el plan, pero también van a verificar, o sea, no podrías empezar, no es que ya te aprobaron el plan de prevención y ya empiezas a lograr y no implementaste nada. No, lo lógico como lineamiento preliminar, y lo habíamos visto, es el empleador el que primero, antes de empezar a lograr, implementa medidas de prevención. Significa que ya tiene que haber implementado ciertas partes de ese plan o estar en proceso. Lo que tengan en cuenta, como es un plan, hay medidas que se implementan de forma inmediata, como vale decir los controles operacionales, los controles de ingeniería, pero sin embargo hay muchas actividades dentro de los objetivos que no son inmediatos, son a largo plazo, 5 meses, 6 meses o hasta que dure la cuarentena. El mapa de riesgos y la matriz IPC también tendrán que ser modificados como parte de este plan de prevención. Es lógico, porque el IPC se tiene que actualizar frente a cualquier peligro o riesgo. Ya tenemos uno en el ámbito de trabajo que es COVID. Entonces, es lógico que se tenga que actualizar. Y el mapa de riesgos es consecuencia de los riesgos locativos. Por ende, también se tiene que actualizar. Aparte que va a haber cambios estructurales también en toda la organización. Es lógico, eso es por consecuencia. Una empresa de denominación EIRL también debe realizar la publicación de su plan en el SICOVID-19 para su reanudación de sus actividades o los gobiernos locales lo fiscalizarán en ese rubro. Claro, igual tiene que ingresar su plan porque es el único medio que se ha entregado para todas las organizaciones. No han dispuesto otro ente para revisión más que el Ministerio de Salud. Pero frente a la fiscalización, en el caso donde aplique o no aplique, disculpe, es una FIL, aplican pues las municipalidades y los gobiernos locales. Perfecto, señores. Yo sé que hay muchas preguntas, yo lo sé, y por eso que les he dejado mis datos también, porque si tienen alguna duda, pregunta libremente para que podamos ir conversando en los procesos. Vamos a continuar. Viene, y para esto les presento, nuestra programación de webinars certificados del 2020. Para el mes de mayo tenemos estos cursos de duración de 8 horas, ¿sí? Tenemos el sábado 23, el domingo 24, el sábado 30 y el domingo 31. Estos ya están con fechas programadas. Y tenemos otros para el mes de junio, pero
También estamos lanzando los cursos de auditor interno certificados por 16 horas, válidos definitivamente para empresas que están en procesos de certificación para auditorías internas. ¿Por qué les muestro esto? Porque ahora que vamos a empezar a la evaluación va a tener 3 lugares. Primer puesto, segundo puesto, tercer puesto. El primer puesto le vamos a obsequiar 3 becas a nuestros cursos de 8 horas. El segundo puesto le vamos a obsequiar 2 becas a nuestros cursos de 8 horas. Y al tercer puesto le vamos a obsequiar 1 beca a nuestros cursos de 8 horas. Entonces, esos son los premios para los 3 primeros puestos, aquellos que saquen mayor puntaje a nuestra evaluación. Para aquellos que son nuevos, que ya he visto que hay varios, ¿dónde hacemos nuestras evaluaciones? A través de su buscador, sea el Chrome, sea Explorer, van a ingresar a kahoot.it. Kahoot.it, así como lo encuentran acá, lo estoy direccionando, kahoot.it. Les va a pedir un game pin, yo les voy a dar en este momento el código. Luego de colocar el código, les va a pedir sus nombres y apellidos y colocan su nombre y apellido. ¿Cómo es la dinámica de evaluación? Cuando ustedes escribieron este webinar, una de las recomendaciones era que pudieran tener un equipo alterno, sea un celular, sea una tablet u otro que tuviera acceso a internet. Era uno de los requisitos. ¿Por qué? Porque la evaluación requiere que vean la pantalla y vean otro dispositivo también. En la pantalla ustedes van a ver la pregunta y van a ver las alternativas. Y en su otro dispositivo van a ver de esta forma las figuras. Significa que si en pantalla yo deduzco que la respuesta es la del triangulito dentro del cuadrado rojo, pues dentro de mi otro dispositivo voy a marcar el cuadradito rojo con el triángulo adentro. Y va a ser una coincidencia. Ahora, consideren que genera mayor puntaje aquel que hace una respuesta correcta y acá hacia la izquierda van a ver que existe un contador de tiempo. Significa que si esta pregunta llega a 0, no sería validada la pregunta, no tendrían tiempo para contestar, y mientras más rápido contesten, mayor puntaje. ¿Sí? ¿Estamos listos? Entonces ingresamos a kahoot.it. ¿Listo? Entramos a kahoot.it y utilizamos el código 9841637 y colocan luego su nombre y apellido. Perfecto, ya vienen ingresando. Vamos a esperar unos 10 segundos más. Ya tenemos 52 participantes, son 92 participantes en la sala. Diez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Iniciamos con nuestra evaluación. Lineamientos de prevención COVID-19. Son 10 preguntas. ¿Listo? Empezamos. ¿Qué son los coronavirus?
La respuesta estaba sencilla, son virus. ¿Por qué una pregunta tan sencilla? Porque a pesar de que a algunos les ha sido factible contestar inmediato, incluso hasta en los colegios se estaba enseñando de que los coronavirus son bacterias. Entonces no podemos mezclar una cosa con otra y es para dejarlo clarísimo. Y lo hemos visto también al inicio. No es necesario descargar la aplicación, era necesario solamente, o es necesario ingresar a través de cualquier buscador. Si desean ingresar todavía, acá está el código abajo, todavía cualquiera puede ganar, así que no hay inconveniente. Tenemos los tres primeros, Giuseppe, Giovanna, Manuel. Vamos a ver, son 10 preguntas, va en la primera. Segunda, ¿cómo no se transmite el COVID-19 de persona a persona? Bien, no se transmite al mirarse, o sea, lo habíamos visto también, se transmite a través del toser de la persona enferma, al estornudar o al hablar. Giuseppe, Giovanna y Manuel siguen los tres primeros, pero la diferencia no es mucha. El virus no ingresa a nuestro cuerpo por... Perfecto, no ingresa a través de la piel, ingresa a través de los ojos, a través de la nariz y a través de la boca. Dieter, Giovanna y Giuseppe son los tres primeros. La diferencia sigue siendo poquísima. 4. ¿Cuál no es un número de atención si presento los síntomas? O un medio de comunicación. Esto es cultura general, ¿eh? ¿Cuál no es un número de atención? Efectivamente, el 113 sí es parte de los medios de comunicación, el 9528426623 es el WhatsApp de comunicación, infosalud@minsa también es uno de los medios de comunicación, y bueno, el 993-849-387 es mi número, a veces para consultas con profesionales como ustedes, más no es para temas de COVID. Giuseppe, Dieter y Manuel, siguiente pregunta. ¿Cuál es la guía para la prevención del coronavirus en el ámbito laboral? La mencioné en más de 4 oportunidades. Bien, la resolución ministerial 055-2020. Esta es la que habíamos mencionado que inicialmente con esta guía también es que se han elaborado los lineamientos, las normativas de lineamientos. Giuseppe Giovanna dice que tiene la racha de respuestas más altas de 5. 5 sin equivocarse. Manuel. ¿Cuántos son los lineamientos obligatorios de prevención del COVID-19? Voy a leer las alternativas porque por internet está variando. 4, 7, 12, 30. 4, 7, 12, 30. Esas son las alternativas. Por la red se está cambiando. Bien. ¿Cuántos son 7? Efectivamente. Giuseppe, Manuel y Giovanna. La siguiente. ¿Cuántos son los lineamientos obligatorios para regreso de incorporación al trabajo? Lo que mencionaba uno de sus compañeros. 5, 7, 4, 20. Esas son las claves. 5, 7, 4, 20. Son 4, ya habíamos revisado 4, efectivamente.
Giuseppe, Manuel y Lean. Ya, Lean está ahí en el tercer lugar. 8. ¿Debo agregar un acta de aprobación a mi plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo? Bien, te pide un acta, un documento. Lo ideal es que existe ese documento de aprobación de parte del comité para 20 personas a más, trabajadores de 20 trabajadores a más y supervisor para menos de 20 trabajadores. Giuseppe, Manuel y Liam. Bien. Novena pregunta. ¿Debo agregar un presupuesto en relación a las pérdidas que genera mi organización por teletrabajo? Falso, efectivamente. Lo que debo agregar son todas las inversiones que voy a hacer en función de lo que requiera para la implementación correcta de mi plan. No el tema de las pérdidas por teletrabajo, ¿no? Última pregunta. ¿La correcta implementación del plan de prevención evitará que mi personal se contagie por COVID-19? No, efectivamente. Y lo habíamos mencionado. Estos lineamientos, a pesar de que tengamos el mejor plan, no deja de ser preventivo. No estamos eliminando la causa a raíz del peligro o del riesgo, ¿no? La conciencia va ahí. O sea, por eso que frente a esta emergencia, lo más adecuado, a pesar de la coyuntura económica que venimos viviendo, la salud y la vida creo que es muchísimo más importante. No serían 100% efectivos. Y bien, lo que habían estado esperando, los 3 primeros puestos. Felicidades, Giuseppe, felicidades, Manuel, y felicidades, Lian. Han sido los ganadores a nuestro concurso de evaluación y becas. Felicidades. De ahí, a los ganadores, por favor, se comunican conmigo o con el equipo de SIC Soluciones para que puedan enviar sus nombres y apellidos completos y sus correos electrónicos para que les puedan hacer llegar el correo adecuado. Ellos dieron el examen temprano, dice, no vale. Ah, no estaba esperando solo el examen. No, definitivamente son diferentes listas. Les voy a enviar en este momento justamente lo que corresponde a esta fase, que es el feedback por parte de ustedes. Les voy a pasar, por favor, y les voy a pedir encarecidamente a todos ustedes que nos puedan apoyar llenando la encuesta de satisfacción con la máxima sinceridad posible. Espero que la información que hayamos compartido el día de hoy con todos ustedes haya sido de mucho valor. Sí, las diapositivas las vamos a compartir a través de sus correos electrónicos. Sí es cierto que algunos ya sabían la dinámica, no sabían las preguntas, pero sí sabían las dinámicas porque ya nos vienen siguiendo desde el mes pasado a todos nuestros webinars. Aquellos que son su primera visita, esperamos también verlos más seguidos porque tenemos varios cursos durante todo el mes de mayo. Entonces, mientras que les estoy pasando nuevamente, por favor, les voy a pasar nuevamente, porque ya se traspapeló, el link de la encuesta de satisfacción. Con esta encuesta de satisfacción nosotros vamos a poder seguir mejorando para los webinars para con ustedes. Al mismo tiempo me están solicitando, y de una vez aprovecho a pasarlo, aquellos que estén interesados en la certificación opcional, también les voy a pasar el link en este momento para la certificación opcional. Y mientras van haciendo el llenado, quiero compartir con ustedes la siguiente información. Definitivamente, lo mejor en estos tiempos es quedarnos en casa. Les agradezco muchísimamente por habernos acompañado. El equipo de SIC Solen también les agradece su presencia.
Acá les dejamos también los servicios que Sixolen Consulting viene desarrollando ya hace más de 2 años. Y tenemos también empresas que trabajan con nosotros de forma corporativa, como son Soluciones Urbanas, que lo van a tener también en la presentación en caso de que quieran servicios. Y tenemos a uno de nuestros grandes profesionales, que es Arturo Dupont, que tiene que ver mucho con transformación digital. Y en este momento se encuentra presente. Le voy a pedir a Arturo que le voy a ceder la palabra a nuestro amigo Arturo para ver si es que tiene algo también para compartir frente a esta coyuntura, sabiendo que el tema digital ahora es el boom, ¿no? A ver, un momento. Arturo, ¿te encuentras ahí? Acabo de habilitar el audio recién. Sí. Buenas noches, ¿cómo estás, Marco? ¿Qué ¿Qué tal? tal? ¿Cómo estás? Déjame felicitarte por la excelente exposición. Es un gusto estar aquí acompañándote. Un saludo para todos los participantes. Como bien comenta Marco, la llegada del virus ha cambiado la vida para todas nuestras empresas, nuestras familias, y los retos han aumentado. No, las relaciones que teníamos con los clientes, con los empleados, con los proveedores no va a ser la misma por un buen tiempo. Ello está obligando a transformar el modelo de trabajo lo más virtual posible. Se ha acelerado el uso intensivo de sistemas y la clave es cómo integrar estos sistemas a las empresas. Es un gran reto lo que estamos teniendo ahora, Marco. Mi nombre es Arturo Dupont, soy ingeniero de sistemas. Actualmente soy subgerente en la empresa S10. De repente, si alguien del club de construcción ha escuchado de la empresa. Y también me desempeño como consultor de tecnología y procesos. Cuento con varias certificaciones internacionales y tengo 14 años de experiencia atendiendo clientes como HAU, Productiva, HLC, Cumbre, Edifica, empresas de ingeniería como Visa, minería como Yanacocha, Safranal, entre otras. Muchas empresas en las cuales ustedes trabajan quizás no tienen un personal de sistemas, quizás tienen alguien de repente que atiende nomás el tema de hardware, de redes, o algún personal de sistemas junior, ¿no? Pero es algo que la empresa necesitaba antes de la pandemia. Ahora, ahora que estamos en plena pandemia, los retos son importantes si queremos permanecer en el mercado, ¿no? Aquella empresa que quiere mantenerse y continuar en esta competencia va a tener que transformarse digitalmente lo más posible. Es necesario buscar qué procesos pueden virtualizarse, ¿no? Ahora el teletrabajo es muy importante, pero también cómo podemos llegar a los clientes, mostrarnos en las redes, cómo podemos mejorar la productividad de nuestros trabajos, ¿no? Y es importante por ello empezar a ser más eficientes, reducir los costos, ya que como menciona justo Marco, van a incrementarse los presupuestos en seguridad ocupacional, ¿no? Entonces la empresa tiene que empezar a ver oportunidades en cada aspecto de cómo ser más óptimos. La tecnología te ayuda a reducir tareas repetitivas, te ayuda a preparar informes de manera más rápida y permite que cada uno de ustedes pueda enfocarse a lo que es el análisis y la innovación. Definitivamente el presupuesto siempre es acotado, siempre es reducido, pero es una inversión que puede en un mediano plazo verse redituado con la reducción de horas hombre dedicadas a los trabajos y puedan ustedes cada vez más dedicarse a lo que es el core de su negocio, ¿no? Muchas veces las empresas que se ofrecen productos